¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, de sanación y de trascendencia, en donde estamos juntos, parados para reconocer nuestra grandeza y tratar de avanzar de alguna manera en el proceso de salir de esta crisis existencial de la humanidad en general, en la que estamos viviendo, experimentándonos de una manera en la que de repente no le hallamos la salida, no le hallamos la cuadratura al círculo, porque sufrimos, sufrimos demasiado, sufrimos demasiado porque no logramos avanzar en nuestros objetivos. Estamos metidos en una carrera en la que se nos va pagando a precios muy altos, se nos acaba la salud, se nos va la vida, perdemos parejas, perdemos activos, o luchamos y luchamos y luchamos y no logramos el objetivo que buscamos, eh, y no logramos comprender, no logramos comprender por qué, si estoy dedicando tanto tiempo, dedicando tanta vida, no logro tener lo que deseo. Y vamos, preguntándonos, o sea, o a veces hasta sin preguntarnos, simplemente avanzamos y avanzamos y avanzamos, pero vamos, gracias, maestra Romeli, bienvenida, un abrazo desde aquí. Vamos corriendo en la carrera de la rata, ¿sí? Vamos, corre y corre en la ruedita, como en la ruedita que les ponen a los animalitos, pensando que vamos avanzando y de repente nos damos cuenta que no avanzamos nada. Pero no nos detenemos un momento a pensar, o sea, qué es lo que no está sucediendo en mi vida? ¿Qué es lo que realmente me está doliendo? ¿Qué es lo que estoy sufriendo? Hablaba yo en transmisiones anteriores el hecho de que, de la cuestión de las heridas de la infancia. Y les decía yo que una vez que reconocemos, que logramos reconocer por qué estamos sufriendo, qué es lo que estamos sufriendo, la herida que nos provoca dicho sufrimiento se revela, se corre el telón, se corre la mantilla que está cubriendo la herida que nos está provocando el sufrimiento. ¿Sí? Estamos experimentándonos en la medida que nos permite experimentarnos la programación, todos los programas que fueron implantados
creencias limitantes, patrones de comportamiento, nos vendieron la idea de que somos guerreros y que la lucha que la vida es lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento, que si no luchamos suficiente no vamos a conseguir nada, que si no nos duele suficiente es que no estamos dando lo mejor de nosotros, que si no nos caemos tantas veces y nos levantamos nuevamente, no somos resilientes. ¿Sí? Entonces, estamos experimentándonos con diferentes topes, con diferentes cuestiones que no nos dejan avanzar, condiciones, condicionamientos. Digo yo que nos estamos experimentando ante el dragón de las 4 cabezas. Ese gran dragón que nos tira lengüetazos de fuego y no nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque las condiciones que ha impuesto para nuestra experimentación de vida nos tiene copados y no sabemos cómo salir de ahí. Y hemos hecho tan cotidiano el sufrimiento que no nos permitimos dimensionar hasta dónde nos está afectando. ¿Cuál es el dragón de las 4 cabezas? Religión, en donde nos han vendido la idea de la separatividad entre Dios y nosotros. Nos dicen, Dios está allá en el cielo, y si tú no te portas así, asado, ¿verdad? Tú nunca vas a estar con Dios. La gran mentira. El Dios castigador. La otra cabeza es la cuestión de la educación, que nos ha vendido la idea o nos educaron para ser lo que otras personas desean que seamos, lo que sea menos nosotros mismos. Nos han condicionado tanto. Nos han condicionado tanto que perdimos la realidad de lo que somos. Y nos vamos construyendo, montando capas encima de lo que somos. ¿Para qué? Para podernos enfrentar. Son capas en formas de máscara. Nos montamos diferentes máscaras para poder proteger la herida, las heridas de la infancia, las heridas que son el propósito de trascendencia, que son el propósito de evolución. Para eso están esas heridas ahí, para poder experimentarnos en la trascendencia de dichas heridas,
Esos son los acuerdos del alma. Ese es el plan del alma. Entonces, nos educan para hacer cualquier cosa, menos lo que somos. Es que si no eres doctor, si no eres ingeniero, si no eres contador, si no eres esto, si no eres lo otro, no eres nada en la vida. ¿Sí? Si no tienes una casa como esta, si no tienes un auto, si no tienes una familia así asado, si tus hijos no van a estas escuelas, entonces no eres nada en la vida. Para eso es la educación, esa es la cabeza del dragón. La otra cabeza es el régimen político. La política en todo el mundo, en cualquier país del mundo hay política. Hay un régimen político que te limita a hacer, nos limita a hacer, a tener, a contribuir. O sea, para todo, políticamente, tiene que ser aceptable. Cualquier cosa que hagamos, políticamente tiene que ser aceptable y tiene que ser remunerable para el Estado. Esa es la tercera cabeza. La cuarta cabeza, la ciencia. La ciencia que es desde donde se controla la salud de los seres humanos. La ciencia que es desde donde se controla la seguridad de los seres humanos. Nosotros estamos o presumimos de ser la única especie sobre la Tierra racional, inteligente. Y digo yo, si esto se tratara de inteligencia, de dinero, de recursos naturales, no, nosotros ya lo habríamos trascendido desde hace muchísimo tiempo. Pero no se trata de eso. Se trata de conciencia. Se trata de darnos cuenta. Se trata de entender y aceptar qué es lo que no está pasando en mi vida, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me duele. Esas pequeñas cosas, preguntas tan simples que no podemos responder. Preguntas tan simples que no podemos. ¿Qué es lo que te duele en esta situación? ¿Qué es lo que realmente te duele en esta situación? Y no podemos responderla. Porque no lo sabemos. Porque no nos detenemos a pensar.
es una mecanicidad que hemos creado, una mecanicidad que hemos ido normalizando de generación en generación, una mecanicidad de lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento. Y como veo que el vecino también sufre, y como veo que los familiares también sufren, y que también se quejan de lo mismo, entonces digo, entonces es normal. Y hemos normalizado tanto el dolor y el sufrimiento, que no nos permitimos siquiera reflexionar y aceptar que lo que estamos experimentando no es vida, es sobrevivencia. No logramos detenernos a preguntarnos qué es vida. Si nos vamos a la definición de vida, pues es la capacidad de nacer, crecer, reproducirte y morir. Pero no, creo yo, mi planteamiento es que la vida debe ser algo más que eso. La vida debería de ser una gran oportunidad de crecer y evolucionar en todos los aspectos. En el tema físico, pues dejar de enfermarnos tanto. En el tema mental, pues hacer efectivo esta cuestión de que somos seres inteligentes y hacerlo proactivo, capitalizar esa inteligencia en beneficio de la propia humanidad. Entonces, si yo me detengo, me atrevo a detenerme un momento y puedo definir, a ver, ¿estoy viviendo o estoy sobreviviendo? Y me atrevo a desafiar mi propia inteligencia, me atrevo a desafiar mi propia inteligencia, preguntándome, ¿qué es lo que me duele? ¿Cuánto me duele? Y si quiero que me duela más. Si quiero que me duela más, pues no hay problema. Poder darnos el permiso de hacernos vulnerables. Y poder decir, estoy sufriendo por mi relación, estoy sufriendo en mi economía, estoy sufriendo mi salud, estoy sufriendo la relación con mis padres,
Estoy sufriendo mi relación laboral. O sea, ¿cuándo nos dijeron que ser vulnerable es malo? ¿Cuándo nos dijeron que aceptar que estás sufriendo por algo te hace más débil? Por eso esta transmisión se llama ¿Cómo hacer contributivo el sufrimiento? Porque el sufrimiento, una vez que lo hacemos contributivo, nos enseña, una, cuál es la herida, y dos, cuándo empezamos a sanar la herida, que nos está doliendo. Porque yo puedo tener una herida y después llega otra persona y me hace así y me va a doler porque tengo una herida ahí. De eso se trata, la repetición de los puntos de quiebre. ¿Sí? No es que llega alguien y me toca el hombro y me hiere. No, solamente viene a recordarme que hay una herida que no está sanada. Llega otra persona y me toca donde mismo y me vuelve a doler. Y no es que esa otra persona me esté hiriendo. La herida yo ya la tengo. La persona llega a recordarme nuevamente que hay una herida que no se ha sanado. Y así los puntos de quiebre. Puedo caer en quiebra económica una vez y reponerme y soy resiliente y me vuelvo a levantar y vuelvo a construir. Pero si no sané la herida, vuelve a otro punto de quiebre. Vuelvo a quebrar económicamente. ¿Hasta que qué? Hasta que le pongo atención. Hasta que me doy cuenta que lo estoy repitiendo. Y entonces me puedo decir, ¿por qué me está sucediendo esto una vez y otra vez y otra vez? ¿Por qué no puedo tener una relación estable con una pareja? ¿Por qué no puedo tener una relación armónica con mis hijos? ¿Por qué no puedo comprar lo que yo quisiera tener? ¿Sí? ¿Por qué no puedo conseguir un novio? ¿Por qué no puedo conseguir una novia? Todo tiene su origen en la herida de la infancia. O tiene su origen en lealtades familiares. ¿Han escuchado esto alguien les dice, es que te saboteas? El autosabotaje existe, pero no es porque quieras autosabotearte. Es porque estás haciendo referencia a lealtades familiares, a compromisos con los ancestros, a memorias que tienes en tu ser que te impiden avanzar hasta que haces el trabajo de sanación, de trascendencia, de entregar al universo en su justo lugar y en su justa dimensión lo que no te corresponde. ¿Sí?
Y entonces vamos experimentando puntos de quiebre, punto de quiebre, punto de quiebre. ¿Qué es un punto de quiebre? Esas situaciones, cosas que se repiten una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, muchas veces hasta que lo logras sanar, hasta que logras aprender lo que viniste a aprender de esa situación. Y nos seguimos experimentando así. Pero lo único es que cada vez es más difícil sostener la máscara. Sostener la máscara que nos creamos para protegernos de no ser heridos nuevamente. Cada experimentación, cada vez que se repite un punto de quiebre, es más difícil sostener la máscara. Cuando nosotros nos decidimos a decir, ya no lo soporto más, ya estoy cansado de repetir y repetir patrones que no me dejan avanzar, y me atrevo a levantar la mano y decir necesito ayuda, me atrevo a volverme vulnerable, me atrevo a entender, comprender y aceptar esta realidad que ya no me gusta, que ya no me contribuye. Adopto algo que yo le llamo una herramienta principal y fundamental, que se llama el sentido común. No es el sentido común que aplicamos para la cuestión matemática, ¿sí? Ese sentido común que nos enseñan en la escuela, la lógica fundamental de las cosas, sino que este sentido común es una ecuación de vida, una ecuación de vida que dice una idea más una acción debería de dar siempre un resultado propositivo y generador de bienestar. Esta herramienta nos da la gran oportunidad de identificar el vacío existencial que no ha sido llenado o que no ha podido ser llenado con nada, ni con trabajo, ni con sexo, ni con relaciones, ni con mucho dinero, ni con muchos autos, ni con mucho alcohol, ni con muchas adicciones. Ese vacío existencial que sigue perdurando porque nos hemos resistido a reconocerlo. Entonces, esta herramienta del sentido común nos permite identificar esos vacíos para poder reemplazar el vacío por el llenado. El llenado solamente puede ser amoroso, tierno, contributivo. Ese llenado de ese vacío nos muestra que no es cuestión de tener, ¿sí? Que estamos haciendo las cosas
al contrario de cómo las deberíamos de hacer. Porque nosotros, en este mundo material, en esta experimentación en la que la conciencia no existe y que la experimentación por medio de nuestro ego es 100% material, materialista. Si tengo, soy. Y si tengo, soy y después hago. Esa es la técnica que hemos utilizado y que no nos permite avanzar. Porque como nunca logro tener todo lo que deseo, entonces no soy nada. Y entonces no puedo hacer nada por los demás. Entonces, mi planteamiento es, vamos a cambiar esta logística, ¿sí? De tener para poder ser y poder hacer, la vamos a cambiar por medio de la herramienta del sentido común. Vamos a recordar la herramienta del sentido común. Dice un gran sabio, un gran maestro colombiano, dice que es el menos común de los sentidos. Y entonces vamos a cambiar esta logística. Digo yo, mi planteamiento es que primero debemos ser. Si yo no reconozco lo que soy, si no reconozco quién soy, no puedo tener. Primero, ser. Y de acuerdo a lo que soy, hago. Hago por mí y en la medida de lo posible hago por el resto de la humanidad. Pero primero soy, después hago y después, de último, tengo. Por default, por consecuencia de lo que soy, de lo que hago, entonces tengo. En consecuencia me llega todo lo que mi vida necesita, todo lo que mi experimentación necesita. Y dejo de sufrir porque dejo de sufrir el cubrir las apariencias de lo que quiero ser. Dejo de sufrir el cubrir las apariencias de lo que me han dicho que tengo que ser. Y dejo de sufrir por lo que tengo que darle a la gente que tiene la expectativa por lo que yo digo que soy. Por lo que la expectativa de lo que yo digo que tengo. ¿Sí? Entonces, mi propuesta es primero ser, después hacer y después tener.
en función de que hemos sido tierra fértil para programar, para sembrar en nosotros creencias, creencias limitantes, esas cárceles que nos han tenido encerrados atrás de barrotes para que no podamos avanzar. Yo, en el momento que decido hacer el cambio para poder ser en conciencia, salirme de la ignorancia en la que me he experimentado, entonces yo decido que quiero abandonar el sufrimiento. ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo yo saber que realmente he abandonado el sufrimiento? Que ya decidí no volver a sufrir más. Pues porque tengo la gran oportunidad y reconozco lo que me está doliendo, reconozco por qué estoy sufriendo, reconozco mi herida, la abrazo y la trasciendo. Entonces es cuando yo puedo dejar de huir, dejar de ocultarme detrás de mis máscaras, esas máscaras que he creado para no ser herido nuevamente. Decido dejar de irradiar sufrimiento. Porque cuando uno sufre, empieza a irradiar a todo su entorno de ese sufrimiento que tiene. Entonces, esta distorsión que me provoca lo que me duele, convertida en sufrimiento, me doy la oportunidad de reconocer el sufrimiento, poder reconocer la herida que me está doliendo. Y entonces puedo tener la gran oportunidad de trascenderla. Porque recuerden que lo que no se reconoce no se trasciende. ¿Por qué? Porque me resisto. Y lo que se resiste persiste. Si estoy sufriendo porque no tengo una buena relación con mi pareja, si estoy sufriendo porque no tengo una buena relación con mi mamá y con mi papá, si yo no lo puedo trascender, si yo no lo puedo reconocer, no lo voy a trascender, porque no lo voy a enfrentar. Voy a seguir ocultándome atrás de adicciones, atrás de malos comportamientos, atrás de malas actitudes, atrás de falsas máscaras, todo eso que no soy. Cuando ya logro reconocer el sufrimiento y dejo de hacerlo normal el estar sufriendo, y puedo dejar, digo yo, el dolor de una herida
es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Cuando yo realmente reconozco que está en mí el dejar de sufrir, puedo romper esa mecanicidad. Esa mecanicidad con la que me he venido experimentando día tras día, año tras año, ¿sí? Y me muevo con facilidad, en donde me he movido con facilidad de mi centro energético, en donde me puedo llenar de ira con facilidad, me puedo llenar de rencor, me puedo llenar de odio, me lleno de malos pensamientos, de malas actitudes, y eso es lo que me viene a traer las repeticiones de mis puntos de quiebre. Ese sufrimiento es el que me lleva adoptando actitudes para disfrazar la realidad y ocultar la herida que me está doliendo. Entonces, aunado a esta adopción de la herramienta del sentido común, yo adopto una mejor disposición para poder escuchar a las personas, una mejor disposición para dejarme guiar, una mejor disposición para abandonar los hábitos que me tienen encerrado en esas cárceles de las adicciones y todo eso. Esa disposición para poder reconocer el mensaje del Espíritu, para poder reconocer y dimensionar, identificar el sufrimiento para hacerlo contributivo, que sirva para algo. Entonces, elijo no sufrir más. Cuando elijo no sufrir más, entonces ahí aparece la herida, así tal llana como es. ¿Por qué? Porque reconozco que estoy actuando en mi sistema económico, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones familiares, en mis relaciones laborales, en mi relación con el dinero. Estoy actuando desde la herida y por eso no puedo avanzar. Entonces aparece la herida ahí tal cual es, llana, así, sin tapaderas. La herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia. Y entonces puedo reconocer las máscaras que he creado para ocultar dicha herida. Cuando logro yo identificar la herida, entonces es cuando necesito saber si realmente sí hice opcional el sufrimiento. ¿Cómo puedo saberlo? Porque un punto de quiebre, cuando se vuelve a presentar, yo ya lo veo con una actitud diferente. Vamos a decir,
que mi punto de quiebre sean mis relaciones de pareja. Entonces, viene el punto de quiebre, viene una separación, y entonces yo me flagelo y yo soy el culpable, o él es el culpable, ella es la culpable, ya no quiero volver a saber más de ti, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la actitud que tomamos ante el punto de quiebre es muy, muy negativa, ¿sí? Cuando, si se vuelve a presentar el mismo punto de quiebre, entonces yo puedo decir, a ver, sí entiendo que te quieras terminar con esto. Yo te entiendo, o sea, tengo una actitud diferente. ¿Por qué? Porque entonces yo ya me amo a mí. Cuando yo dejo de asimilar el sufrimiento como sufrimiento y como lo dejo a una mera opción de vida, entonces yo digo, yo no quiero sufrir más. Y cuando yo realmente sí hago opcional el sufrimiento, cambio mi actitud. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es aprender a amarme, a aceptarme, a reconocer mi grandeza, a reconocer mi divinidad. Entonces, lo que hagan las partes en conflicto es problema de ellas, no mío. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero sufrir más. Esa nueva actitud es la que te asegura que realmente decidiste no sufrir más. Cuando enfrentas sin juzgar, enfrentas sin criticar, enfrentas las situaciones sin menospreciar, sin insultar, sin odiar, sin nada de eso. Simplemente dejas de juzgar. El elegirte a ti antes que elegir insultar más fuerte, criticar más duro, insultar de tal o de cual manera, dejar en el piso y más abajo al contrincante, al opuesto. Elegirte a ti antes que todo eso. Eso es amarte. Eso es haber elegido no sufrir más. La raíz de todos estos conflictos en los que nos hemos vuelto o nos hemos desenvuelto a través de nuestra experiencia de vida, tienen una sola raíz, el vacío espiritual. Elegir primero insultar, juzgar, criticar, etcétera, antes que a mí, tiene su raíz en ese vacío espiritual. Cuando me elijo a mí, es pararme por mi grandeza, responsabilizarme de mi proceso,
para poder llenar ese vacío que no he logrado llenar con nada. Digo yo, el planteamiento es que la vida, una vida plena debe ser el resultado un resultado sostenible, propositivo, generador de bienestar, en el, dominado siempre por el sentido común. Más que por el ego, que nos lleva por el empedrado, preferir caminar, revisar mis creencias y mi responsabilidad para generar el resultado que yo deseo. Un resultado de plenitud, un resultado de prosperidad, un resultado de abundancia en todos los aspectos de la vida. Y tener siempre presente que nadie va a sanar por ti. Tú tienes que vivir el proceso de sanación. Podemos haber guías, pero el proceso es tuyo y la responsabilidad es tuya. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu vecina, nadie va a venir a realizar el proceso para sanar por ti. Nadie va a amar por ti, porque la única persona que tiene la capacidad de llenarte de amor para que lo puedas dar, eres tú mismo. Y por último, existe desde siempre una condición inherente, la única condición inherente al ser, cuando salimos de la fuente universal, que es ser feliz. Entonces, o te responsabilizas de tu propia felicidad, porque nadie va a ser feliz por ti. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo. Gracias por por haberse permitido escuchar la voz del espíritu, el llamado de la conciencia, y gracias por su presencia, gracias por su amor. Yo desde aquí los abrazo, los bendigo, y recuerden siempre que siempre Dios nos bendice. Gracias.